Si hay alguna pregunta o por ahí nos ve, a veces no se mueve la pantalla, etcétera, con toda confianza me dicen, por favor. Vamos a empezar. Bien, esta es la parte de la parte sensitiva que corresponde a lo que son sentidos especiales, ¿no? Vamos a hablar de los 4 sentidos, especialmente de la visión y del oído. Entonces iniciamos por aquí. Con algunas preguntas. Es lo que queremos responder ahora. ¿Cómo funciona el sistema visual? ¿Qué características ópticas tiene el ojo? ¿Cuál es el mecanismo de traducción? ¿Cuál es el procesamiento o cómo se lleva a cabo el procesamiento de la información visual en la retina y en las otras estructuras? Esas son las preguntas que por ahorita vamos a ir respondiendo. ¿Okay? Les pongo las preguntas para que se orienten bien y fijen en sus mentes esa pregunta, porque así realmente van a aprender más y va a ser mucho más, digamos, productivo el esfuerzo que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, primero vamos a ver las partes que están involucradas en el proceso de la visión. Tenemos, bueno, son cosas obvias, pero igual hay que decirlas. Una parte que es el ojo. Y dentro del ojo tenemos ahí el sistema de lentes, que son la córnea, cristalino, básicamente. Luego tenemos parte también del ojo, la retina, donde se lleva a cabo el proceso más importante, que es la transducción. Luego tenemos la vía por la que se transmite la señal transducida y la vía que llega hasta el punto donde se percibe, donde se procesa y se interpreta la señal. ¿Okay? Esas son las partes que vamos a ir viendo y cómo funciona cada una de esas partes. Entonces veremos el primer proceso que se produce en los ojos, en la visión, es la formación de la imagen en la retina, ¿no? O sea, estamos en el mundo, en el exterior, y nos llega mucha información, sería visual, o sea, a través de imágenes, a través de la luz, que se refleja en los objetos, en todos los objetos, obviamente, y una parte de eso llega a nuestros ojos, según a donde dirijamos la vista, y eso se proyecta en la retina y esa es la imagen que lo vamos a ver e interpretar, ¿no? Entonces, cuando llega la luz, esa luz que está trayendo la información de la imagen, llega primero al sistema de lentes. Vamos a ver aquí el sistema de lentes. Luego ahí sufre alguna, digamos, procesamiento. En realidad lo que hace es invertir la imagen, es cuestión de los lentes básicamente, y eso se proyecta en la retina. Bueno, la retina comprende todo esto, ¿verdad? Todo lo que está en negrito aquí. Sin embargo, la parte más importante es lo que está justo al frente o detrás del sistema de lentes, que es la fóvea, que es muy pequeñita, y de ahí se transducirá. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la parte inicial. Entonces, para entender cómo sucede esto,
hay que ver qué procesos se llevan a cabo ahí. Y si la pregunta, ¿no? ¿Cómo se proyecta ahorita, diríamos, esa imagen sobre la retina? ¿Y qué procesos tiene que suceder? ¿Qué sucede en el ojo inicialmente? Entonces, el ojo, como ven, es un sistema óptico, es decir, es un sistema que tiene lentes y hay que estudiar un poco entender más bien un poquito de la física de la luz, especialmente dos fenómenos fundamentales que son la reflexión y la refracción de la luz. Cuando hablamos de un sistema óptico, hablamos de un sistema que está procesando la señal de la luz y transformándola o conduciéndola o algo. Entonces, en ese sentido, lo que sucede es que en el sistema de lentes, la luz se refracta y luego se proyecta, ¿no? El fenómeno más importante para nosotros ahorita es la refracción. Entonces, bueno, ¿de qué depende ese proceso de la refracción? La refracción es un proceso por el que la luz se desvía al pasar de un medio a otro medio. Cambia su velocidad y eso hace que se desvíe. Y dependiendo del material y eh, incluso el ángulo con el que llega la luz, según eso va a ser mayor o menor esa desviación que se llama refracción. ¿Okay? Y eso depende de las características, hablando del lente, de la curvatura, o sea, el radio de la curvatura y del índice de refracción. Son dos fenómenos que son los importantes. El radio de la curvatura se refiere a que un lente, como aquí, por ejemplo, este es el cristalino aquí, es un lente como como mis lentes, como ustedes usan lentes. Ese lente no es plano, no es totalmente plano, sino tiene una curvatura. Si fuera plano, no habría refracción prácticamente. Entonces, para que haya refracción, que es esa desviación de la luz, que digo, tiene que haber un cambio de un ángulo diferente de cómo llega la luz, y eso depende de la curvatura. Mientras más curvo sea, mayor índice de refracción porque va a ser mayor desviación de la luz. ¿Okay? Mientras menos sea, pues va a ser menos desviación, ¿no? Y la luz va a pasar directamente sin ninguna alteración. Esa es la curvatura. Y el índice de refracción es una relación que vamos a ver ahorita en este otro proceso. Eso es lo que es la refracción de la luz, el proceso de refracción. Y la refracción se define así, ¿no? Como la desviación de la luz cuando pasa de un medio a otro y se produce por la diferencia de velocidad de la luz al pasar de un medio hacia otro sobre un plano no perpendicular. O sea, si ustedes ven aquí en el dibujo de arriba, cada uno de esos son rayos de luz que están viniendo. Este es un objeto. Al pasar la luz del aire hacia el vidrio, en este caso, como el ángulo es perfectamente 90 grados, es totalmente perpendicular, no se refracta. Cambia la velocidad de la luz, de hecho, sí, pero no se desvía la luz, por tanto no se refracta. Sin embargo, cuando hay un grado que no es perpendicular totalmente, entonces llega la luz y como llega antes a una parte que a otra, eso hace que la luz se desvíe. Al cambiar de velocidad, llega una antes que otra, se desvía. Por tanto, ese proceso se llama
refracción. Como dice, cuando se refracta, cuando la luz incide de un medio a otro, pero en un plano que no es perpendicular, no de 90 grados. Y el efecto de eso es lo que vemos aquí. Ese es un aire, agua. Ahí está lo que está llegando la luz aquí. Y lo que vemos es una desviación, pues, ¿no? Justamente constatamos que hay desviación porque el objeto parece cortado. Entonces, bueno, eso es lo que es la refracción. El índice de refracción del que hemos hablado al principio, que en realidad significa cuánto de desviación va a tener ese rayo de luz, es una relación, un cociente entre la velocidad de la luz en el aire y el otro medio, ¿no? Porque cambia les decía que cuando la luz pasa de un medio a otro, cambia su velocidad. Entonces, primero en esta parte. Les decía hace rato, hay dos fenómenos importantes de la luz, que es la reflexión y la refracción. Entonces, vamos a ver rapidito lo que es la reflexión. Cuando llega un rayo de luz sobre una superficie, digamos que no es vidrio, que sea algo no transparente, llega la luz y se refleja, o sea, rebota, es decir, y con el mismo ángulo con el que llega. En este caso, ustedes ven, tiene un ángulo que es θ1, llega, puede ser, digamos, 40 grados, por decir, y se va a reflejar la luz formando el mismo ángulo. Eso se llama reflexión, ¿ok? Pero como si tomamos un objeto que es translúcido, o sea, deja pasar la luz, pasa la luz, no solo se refleja y rebota, sino pasa la luz de ese medio aire, en este caso al vidrio, que tienen un ángulo θ2, se refracta, se desvía y tiene el mismo ángulo. Y esto se llama el ángulo de refracción, así como este otro es el ángulo de reflexión. Este ángulo de refracción, pero no es el mismo que aquí, va a cambiar un poquito porque está desviándose la luz. En el caso de la reflexión es exactamente el mismo ángulo. Siempre y cuando, hay una condición aquí, para la reflexión, siempre y cuando la superficie sea totalmente lisa, ¿no? O sea, no hay irregularidades. En ese caso, si es una reflexión, como pasa en el vidrio en general o en los espejos, ¿no? Pero si es irregular, como cualquiera de los otros objetos, el ángulo va a ser totalmente diferente. En la refracción, entonces, llega el rayo de luz, se desvía, por tanto, el ángulo θ2 es diferente al θ1, ¿no? Sale con otra desviación, dependiendo de la densidad que tenga el vidrio en ese caso, o si fuera agua, ¿no? Entonces, bueno, como aquí para calcular el índice de reflexión, que es en qué medidas o cuánto se ha desviado, tenemos se calcula de esa manera, ¿no? Un cociente, o sea, una relación que es el cociente, la velocidad de la luz en el aire, 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad en el vidrio, 200.000 kilómetros por segundo, 300.000 entre 200.000, entonces anulan los ceros, queda 3 entre 2, queda 1.5. El índice de refracción aire-vidrio es 1.5. ¿Okay? Aquí al lado les muestro un experimento real con un solo rayo que se refleja con el mismo ángulo, lo que les digo, pero se refracta con otro ángulo. Y luego se refleja en el fondo. Bueno.
Entonces, la luz cuando pasa a los lentes se refracta. En el ojo tenemos un juego de lentes. Aquí hay un ejemplo de, no es exactamente ese juego de lentes, sino cómo se refracta en cada uno de los diferentes tipos de lentes, ¿no? El primero, como ven aquí, es un lente que se llama biconvexo porque tiene las dos partes del lente de forma convexa y la fuente de luz, que no es paralela, es una fuente puntual, se llama, emite esa luz y cuando llega al lente, como no llega perpendicularmente, sino con cierto, bueno, en el rayo de arriba, ¿no? Llega con una cierto ángulo, se va a refractar y al salir del lente se refracta otra vez, sale. El rayo del medio, como ven ustedes, llega perpendicular, no se refracta, aunque cambie su velocidad, pero no se desvía porque está perpendicular. Y luego en este otro lente que es totalmente plano, no se refracta. El de arriba tampoco porque están llegando paralelos. Y cuando llega al otro lente, que es aquí, como ven, un lente diagonal, digamos así. Aquí no hay una curvatura, pero sí hay un ángulo de incidencia diferente, no perpendicular. Entonces se refracta la luz y al salir igual, como no está perpendicular, se refracta, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si comparamos solamente este de aquí, que estoy señalando con este otro, solo el hecho de tener es prácticamente el mismo, ¿no? Lo mismo son dos pedazos de vidrio, digamos, ahí. El hecho de tener una desviación en este borde, un grado diferente de incidencia, va a hacer que se refracte. ¿Ok? Bueno, lo más importante que es, ahora tenemos, bueno, todo en general, pero especialmente esta curvatura nos interesa. ¿Ok? Bueno, esos son conceptos, sí, creo, bastante claros. ¿Está claro hasta ahí? Si es que están ahí todavía. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Bien, seguimos un poquito más. Entonces, eso es lo que les mostraba en un momento, era una fuente puntual de luz, ¿no? Es como un foco que tenemos, no es una fuente infinita, como decimos cuando es del Sol, ¿no? De una distancia tan grande. Claro, toda la luz sale de un punto que es el Sol, si consideramos el universo, pero lo que nos llega a nosotros es como si fuera totalmente paralelo, ¿no? Todos los rayos llegan paralelos. Entonces, cuando llegan paralelos, llegan al lente, van a ir refractándose según el ángulo que lleguen. Lo mismo, el ángulo que pasa justo por el centro, o sea, perpendicular, no se refracta, sigue recto, pero de ahí hacia arriba o hacia abajo, según el ángulo que se refracte, como es la misma curvatura, se va a ir refractando, pero como el ángulo llega aquí, son paralelos, eh, mientras más llegue, mientras mayor ángulo tenga, que va a ser mientras más lejos del centro esté en la curvatura, se va a refractar más y se refracta mayor, en mayor medida. Y todos los rayos refractados van a coincidir o llegar a un punto, todos los rayos. Este es lo que se llama el punto focal, o sea, donde todos los rayos que se han refractado convergen, ese se llama el punto focal. En el caso de una lente que es biconvexa, ¿no? Que se refracta al salir, al entrar y al salir. O sea, la curvatura de aquí y aquí es convexa. Bueno, supuestamente es la misma curvatura. Son iguales, ¿no? No la misma, sino son iguales. Entonces,
todos los rayos se convergen en ese punto y es el punto focal. Y la distancia que hay desde el lente hasta ese punto se llama distancia focal. Es lo que hablamos siempre, el foco, ¿no? Cuando decimos en los data display que usamos, ponle foco, digamos, si no está medio borroso, le mueven el foco. Eso es lo que eso se llama foco exactamente. ¿Ok? Cuando el lente es cóncavo, o sea, es hacia adentro la curvatura, pasa lo mismo, pero con la diferencia de que el rayo se va a refractar, pero de forma divergente. Entonces, a estos rayos los llamamos divergentes y no, en el caso de arriba convergen todos en un punto, en el caso de abajo son divergentes. Entonces, ¿cómo se calcula la distancia focal de estos lentes? Si trazan ustedes, siguen una línea así, digamos, continúan esa divergencia de estos, de cada uno de estos rayos, vamos a encontrar un punto en el que todos convergen. Es un punto virtual, no existe ese foco realmente, ese punto, pero si hacemos el trazado de la línea va a llegar a ese puntito y lo llamamos así punto virtual. Esa sería la distancia focal. O sea, tiene también su foco, solo que como los rayos divergen, no se alcanza a ver y entonces tenemos que calcular virtualmente dónde llega el punto. ¿Ok? Entonces, acuérdense, en las lentes biconvexas o convexas, la reflexión, los rayos convergen. En las lentes cóncavas, los rayos divergen. Bueno, esas son lentes esféricas. Hay otras lentes que son más bien cilíndricas, que son un poco diferentes, ¿no? Aquí tenemos si bueno, a ver. En veíamos la fuente de luz era infinita, o sea, todos rayos paralelos. Cuando la luz es puntual, de un solo foco, como cualquier foco en sus casas, así, una linterna, etcétera, y pasa la luz y se sucede lo mismo, ¿no? Se refractan los focos en el lente y más bien van a proyectar una luz que es paralela, ¿no? O sea, en este lente, cuando la fuente de luz es puntual, los rayos son divergentes y van a formar paralelo, van a salir paralelamente. ¿Ok? Eso es una convexa, una lente convexa. Lo mismo que la anterior era convergían, pero en este caso, como son de fuente puntual, llega y es el mismo fenómeno, solo que, digamos, inverso, ¿no? En una lente diferente que es la lente cilíndrica, como en este caso, vamos a tener todos el foco puntual, ¿no? La fuente de luz puntual, de ahí se proyecta y converge, perdón, no me converge para allá, llega y forma más bien, diverge porque la fuente de luz es puntual. Es una lente cilíndrica y vamos a tener aquí no solo rayos paralelos, sino planos paralelos de la luz, de la divergencia. Entonces, tenemos esta lente cilíndrica y tenemos un punto, una fuente puntual de luz
esa luz se va a proyectar así en los planos. Aquí está pasando por la lente biconvexa. Se refracta y se proyecta aquí, en el medio igual, en el otro plano y en el otro plano. Esta es una lente cilíndrica. Entonces, el foco de una lente cilíndrica es así, todo un plano también, ¿no? Es una línea, no es solo un punto, sino un foco lineal, se dice. ¿Ok? Esto es cuando la fuente de luz es puntual, ¿no? Si juntamos dos lentes cilíndricas, lo que vamos a tener es una refracción en ambos sentidos, y entonces no solo en planos diferentes, y sería como tener una lente esférica, ¿no? Es el equivalente, porque se va a refractar, pero en todos los planos. Un poco más de lentes. Entonces, ¿cómo se calcula el foco en sí y el índice de refracción? Para saber si un lente tiene mayor o menor capacidad de aumento, diríamos, o sea, para ver si es más o menos su potencia de refractar. Tenemos ahí una formulita que explica, o que sí, expresa más bien la relación que hay entre la distancia focal, que ya saben qué es, la distancia al foco, la distancia de la fuente de luz, la fuente puntual, y la distancia al foco desde el otro lado. O sea, esas tres medidas van a determinar el poder de la lente en sí. Entonces, ven ustedes, en fuentes raíz paralelos tenemos esa lente, se refracta y este es su foco, ¿saben? El punto focal acá. Sería, a ver, tenemos el foco, tenemos la fuente puntual, distancia de la fuente puntual. Aquí la distancia de la fuente puntual sería, bueno, es infinito en realidad. Y distancia al foco del otro lado. Ahí sería, no tendríamos aquí, bueno, la distancia de la fuente puntual es infinita, ¿no? Porque son paralelos. ¿Ok? Entonces, con la distancia focal ya saben a la distancia a la que convergen todos los rayos paralelos. Y si la fuente de luz es puntual, tenemos entonces aquí sí todas las medidas completas. El foco, es la distancia focal, desde el centro de la lente hasta donde convergen los rayos. La distancia focal también, desde la lente hasta la fuente puntual. Esa sería esta distancia. Y tenemos bueno, ya sí podemos calcular el foco, pues ya. Vamos. Entonces, bueno, sí podemos calcular exactamente dónde va a converger. Si tenemos en este caso bueno, sería lo mismo, solo que la curvatura del lente es mayor. Tendríamos alfa, que es la distancia de la lente al foco puntual, beta, la distancia al otro lado, y el foco, bueno, el foco a la distancia que está convergiendo, ¿no? Los rayos. Bueno, aplicamos todo eso, y entonces ahí tendríamos la relación entre los tres.
Entonces, ¿qué significaría eso en otras palabras? Que dependiendo de la curvatura y de dónde puede hacer converger los rayos, va a ser más potente o menos potente el lente. Y dependiendo también dónde esté la fuente puntual, va a ser diferente, ¿no? Entonces, comparan esta figura con esta figura. La curvatura del lente aquí es menor. La curvatura del lente aquí es mucho mayor. Pero fíjense que aunque la fuente de luz es exactamente la misma, el punto focal está mucho más cerca, ¿no? Entonces, esta lente es mucho más potente, puede hacer converger y en realidad vamos a decir que va a enfocar los objetos en un punto más cercano. Y eso es importante porque van a ver que es así justamente funciona la retina. ¿Okay? Bueno, esto es la conclusión básica de esto para ustedes ahora es que el elemento o el factor más importante para que se produzca el factor más importante para que una lente sea de mayor o menor potencia es la curvatura del lente. ¿Sí? Porque la fuente de luz siempre va a estar variando, ¿no? Y nuestro foco se va a acomodar. Entonces, lo más importante va a ser para nosotros es eso, la curvatura. Mientras lo piensan, un segundo voy a enchufar mi computadora. Bien, seguimos, chicos. Entonces, ¿para qué es todo eso? Para entender cómo se forma la imagen en la retina. Entonces, tenemos aquí, eso es el segundo gaito, ¿no ve? Tenemos en una imagen dos puntos, fuentes de luz, los extremos de la imagen, obviamente toda la imagen, ¿no? Pero los extremos son los que nos interesan para ver cómo se va a formar los extremos. Entonces, de ambos puntos es un punto, una fuente puntual. Entonces, ustedes ven aquí la luz que está viniendo aquí, reflejando de la imagen cuando llega al lente, se refracta y proyecta hasta abajo. El otro extremo igual se refracta y proyecta hasta aquí. Las otras líneas, la luz que está pasando por el centro, sí, se va a refractar, pero no mucho, y lo mismo en el otro sentido. De manera que toda la imagen, aquí, al pasar, ustedes ven, el resultado de eso va a ser que se invierte. Se invierte. Entonces, ustedes ven aquí la imagen de este jugador, ¿no? De béisbol. Toda la imagen completa pasa por el lente. Es un lente. ¿Qué es? Toda la imagen que está saliendo aquí pasa por el lente y se va a proyectar invertida a una distancia focal específica, ¿no? Ok. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos diferentes potencias de los lentes y para medir la potencia de los lentes se usa una medida que se llama la dioptria. Entonces, una dioptria es 1 metro dividido sobre la distancia focal en lentes convexas. ¿Qué significa eso? Que
la distancia focal es 1 metro. 1 metro, y si a ver, está establecido, ¿no? 1 metro dividido entre 1 metro es 1. O sea, una dioptria sería cuando una lente tiene un foco a 1 metro. Entonces, la distancia focal es 1 metro, y si dividimos 1 metro en 1 metro, sale 1. O sea, una dioptria. Si es la mitad, su fuente focal es la mitad, medio metro, tendríamos aquí 1 entre 0,5 va a ser 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si fuera 10, o sea, un décimo, 1 entre 10, va a ser bueno, va a haber 10 dioptries, ¿no? 1 metro, más bien, entre 0 y 10, nos va a dar 10 dioptries, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Les queda claro? O sea, esto es establecido ya. La luz que se forma a 1 metro, o una lente más bien, que proyecta la imagen y tiene un foco, una distancia focal de 1 metro, entonces tiene una dioptria. Y conforme va disminuyendo la distancia focal, va a ir aumentando su potencia, y como está en el ejemplo, puede ser la mitad, o puede ser 10 veces más, o 50 veces más, etc. Bueno, hasta cierto límite, ¿no? Entonces, midiendo total en el sistema de lentes del ojo, se suma que son 59 dioptrias. ¿Cuáles son los lentes? El objeto se proyecta hacia el ojo. Tenemos primero la córnea. El índice de refracción del aire es 1. El índice de refracción de la córnea es 1,38, que es el primer lente, ¿no? Lo que toca aquí. Bueno, está la esclerótica, que casi no cuenta, es como protección, y como lente, sin embargo, la córnea sí. Luego, el humor acuoso que tenemos entre la córnea y el cristalino tiene un índice de refracción de 1,33. El cristalino mismo, 1,40, también no es mucho más. Y el humor vítreo, 1,34. ¿No? Ese es cada uno de el índice de refracción de cada uno. Entonces, sumados todos, nos dan que el ojo es capaz de su poder de refracción es de 59 dioptrias. ¿Ok? Esa es la medida de los lentes. Ahora, esos lentes se miden, más bien, se usan para corregir el problema de la proyección de la imagen sobre la retina. Entonces, normalmente la fuente que tenemos que llega al ojo es infinita, o sea, son los rayos paralelos, y se refracta en cristalina en todo el sistema de lentes y se proyecta sobre la retina. A eso llamamos un ojo hemétrope, o sea, normal. Si el lente, vería un poco, pero más que el lente, si en la pantalla, digamos, donde se proyecta, que es la retina, está delante de la distancia focal, es decir, que el globo ocular tiene una distancia antero-posterior menor, entonces la imagen se va a proyectar detrás
de la retina. Eso decimos hipermetropía. Y cuando el ojo ocular más bien es muy largo y la pantalla sobre la que proyecta, que es la retina, está muy atrás, el punto focal queda delante de la retina, llamamos miopía. ¿Ok? O sea, hemetropía se forma donde debe ser. La hipermetropía, la imagen se forma detrás. Y en la miopía, la imagen se forma delante. Las causas que siempre son estas del el globo del tamaño ocular. Entonces, hay que corregir. ¿Cómo corregimos? Aumentando o disminuyendo la refracción, o sea, haciendo que la imagen se proyecte antes o después. Como podemos, si hemos visto, se puede poner un lente para que la distancia focal sea más cercana o más lejana. Se corrige de esa manera. Como ven aquí, entonces, para un ojo miope, ¿no? Aquí se está proyectando aquí adelante. Con lente, se va a proyectar con lente bicóncavo. Vamos a aumentar un poquito la distancia focal donde se proyecta la imagen, por tanto, va a quedar sobre la retina. Entonces, la miopía se corrige con lente bicóncavo. Y el otro caso, cuando la imagen se forma detrás de la retina, utilizamos un lente biconvexo, que eso es lo más común, mucho más común que el otro. Bueno, pero se usa el biconvexo para que hagamos que la imagen se forme un poco antes. Estamos dando un poquito más de potencia aquí al lente de los ojos, ayudándole con esto, y eso se utiliza para los ojos hipermétropes. ¿Okay? Esas son las correcciones. Esto es lo mismo para que se vea un poco más, una mejor figura. Tiene la longitud ocular. Esto es el ojo normal, visión cercana. Para visión lejana se proyecta ahí, visión cercana se proyecta igual aquí. Eso es lo normal. Cuando hay miopía, el globo ocular tiene mayor diámetro, se proyecta aquí, su punto focal es aquí. Entonces, bueno, son los errores. Se va a formar antes, ¿no? La hipermetropía, igual lo que le decía, se va a formar atrás. Lo bueno de esta figura es que se ve tanto en fuente infinita como fuente puntual, ¿no? En este caso aquí está llegando antes, en los dos casos. Aquí también se forma de lejos, está más cerca, pero cuando es fuente puntual se forma muy atrás. Y el último, que es el astigmatismo, en la que el problema es que el eje vertical enfoca en un punto y el eje horizontal en otro punto. Entonces tenemos dos puntos de enfoque. Entonces se ve como si fuera medio borroso, medio no. O sea, en cierto sentido sí enfoca bien, pero no en el otro sentido, ¿no? Entonces, ese es el astigmatismo. Y bueno, se va a utilizar una lente que corrija en el eje que está alterada la refracción. Esto es cómo se corrige. Tenemos el astigmatismo. Hay dos distancias focales, una vertical, otra horizontal. Entonces, por ejemplo, aquí están B y D, están proyectándose focalmente aquí, no, perdón, aquí, y en cambio la AC está proyectándose acá. Son dos puntos focales, entonces igual, no está totalmente borrosa la imagen, ¿no? Entonces se utilizan hay que encontrar en qué eje está la desviación, y para eso se usa esto.
cuando se miden los lentes, se va cambiando o sea, el lente con diferente foco para un eje a la 1, a las 2, a las 3, etcétera, en cada una de las orientaciones. Y como eso se encuentra en qué eje está alterado, en qué eje está refractando a una distancia diferente, a una distancia focal diferente. Y entonces, una vez que encontramos eso, ya adelante se lo van a fabricar con esa medida, ¿no? Con la medida de que el lente refracte más o menos solo en ese eje que está alterado, no en los otros los deja normal. O sea, ese es el astigmatismo. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, otra cosa importante del sistema de lentes es la acomodación. La acomodación está dada, o sea, más bien, si decimos qué es la acomodación, sería un proceso por el que el lente, el sistema de lentes se adapta a la fuente puntual de donde está viniendo la luz. Pero digo puntual porque solo para fuentes cercanas se utiliza la acomodación. Y consiste en que el cristalino va a cambiar la curvatura, por lo tanto va a poder proyectar más adelante o más atrás la proyección, la imagen, ¿no? Va a proyectar antes o después. Entonces tenemos aquí, en un corte transversal teníamos la córnea, es el primer lente, tenemos el humor, luego tenemos aquí el iris, que es el diafragma que deja entrar o no la luz, y luego tenemos el cristalino, que es el lente, que está rodeado de estos los ligamentos suspensorios, ¿no? Y eso está unido a este pequeño musculito, que es un músculo que es el que regula, jala o libera estos ligamentos suspensorios. ¿Ok? Son las fibras circulares. Entonces tenemos aquí el músculo ciliar, que es este. Tenemos aquí, bueno, el cristalino y en medio el iris, ¿no? Esto visto de frente. Es el músculo ciliar el que se va a cambiar. Entonces, cuando tiene que cambiarse la curvatura del cristalino, se relaja el músculo y entonces aumenta la curvatura. O si tiene que disminuir la curvatura del músculo, pero la curvatura del cristalino se va a contraer y va a estirar, entonces lo va a disminuir, ¿no? La curvatura, por tanto va a disminuir también su índice de refracción y va a proyectar la imagen más atrás. Entonces, ustedes pueden ver aquí en esta otra parte, bueno, básicamente, la contracción del músculo ciliar produce el aumento de la curvatura, porque esa contracción en realidad lo que hace es relajar los ligamentos suspensorios. En cambio, cuando se relaja, el cristalino se vuelve más gordo y aumenta. Bueno, así es al revés, ¿no? Entonces, la contracción del músculo produce aumento de la curvatura. Cuando se contrae el músculo, relaja en realidad estos y el cristalino se vuelve más gordo. Cuando el músculo se relaja, los ligamentos se estiran. Es contradictorio, por eso digo, es al revés, ¿no? Y el cristalino se vuelve más plano, entonces su curvatura disminuye. Y parte de eso, bueno, el otro mecanismo que está ligado a eso es el del iris, ¿no? Que regula la entrada de luz, que básicamente incide en este proceso que es la profundidad de foco. ¿Okay? Cuando se proyecta un objeto, una imagen sobre
sobre el cristalino, tiene, digamos, un rango sobre el que se proyecta bien, y eso depende mucho de esto, de la entrada de luz. Cuando el iris está muy más cerrado, los rayos de luz vienen, se entrecruzan aquí en el nivel del iris y se proyectan, y tienen este rango que se ve aquí, digamos, es más o menos, tiene, por decir, un pequeño, un ranguito más amplio, ¿no? Entonces, se puede proyectar la imagen más o menos aquí o un poquito más atrás, igual va a estar nítido. Cambio, cuando hay aquí van en el punto focal. En cambio, cuando el iris está más abierto, cuando entra más luz, ese rango, ese punto focal es más puntual, es más pequeño. Entonces, eso se llama profundidad de foco. Cuando está muy chiquito, tiene una profundidad de foco mayor, tiene mayor rango donde se puede proyectar la imagen. Un poquito más, no es gran cosa, obviamente. Y cuando el iris está más abierto, la profundidad de foco es menor. O sea, el foco tiene que estar exactamente donde está señalado. En este otro caso, tiene que estar ahí, pero tiene un mayor rango, porque bueno, es por el efecto del iris, ¿no? Que está más cerrado. ¿Okay? Bueno, y para terminar hoy día, quedamos aquí. Entonces tenemos córnea, cristalino, humor acuoso, humor vítreo. Todo eso es como resumen. Y todo lo que hemos visto, esa imagen que pasa por los lentes, tiene que proyectarse en este puntito que es la fovea. En la retina que es todo esto, bueno, se proyecta todo, ¿no? Pero la visión importante es lo que está aquí, lo que se proyecta en la fovea. ¿Ok? Bueno, chicos, son las 8, así que quedamos aquí. El miércoles continuamos con eso. Si tienen alguna pregunta, tienen 30 segundos para 30 segundos para preguntar. ¿No hay nada? Bueno, muy bien. Nos vemos el miércoles entonces.